Rentar una casa antigua en Pátzcuaro parecía la elección perfecta para escribir en paz. El centro histórico tiene ese aire de otra época, con calles empedradas y casonas coloniales bien conservadas. La idea era quedarme un mes, lejos de distracciones, solo yo y mi libro. El dueño de la casa, un señor muy amable, me hizo una única petición al entregarme las llaves. El cuarto del fondo está cerrado con llave. No lo abra. No me pareció raro. Algunas casas antiguas guardan secretos familiares o cosas personales de los propietarios. Prometí respetarlo y lo dejé así. La casa era preciosa, pero tenía ese olor a madera vieja y un ligero aroma a humedad típico de construcciones antiguas. El primer día acomodé mis cosas, preparé un café y me senté a escribir. El silencio era total, solo se escuchaba el viento meciendo las ramas afuera, pero en la primera noche algo me despertó. Sonidos que venían del cuarto cerrado. Primero, pasos suaves, como si alguien caminara descalzo por el piso de madera. Después, un llanto ahogado. Mi corazón se aceleró. Contuve la respiración, tratando de escuchar mejor. Tal vez era mi imaginación o el ruido de la madera dilatándose. En las noches siguientes, los ruidos continuaron. Pasos, llanto contenido. A veces un susurro tan bajo que no se podía entender. El miedo crecía, pero también la curiosidad. ¿Y si alguien estuviera ahí dentro? ¿Si el dueño hubiera encerrado a alguien? Intenté convencerme de que era cosa de mi cabeza. Aún así, la presencia de ese cuarto cerrado empezó a molestarme de una manera extraña, como si estuviera esperando a que yo cediera. Después de una semana ya no aguanté más. Agarré un pasador de pelo e intenté abrir la cerradura. Mis manos temblaban. La cerradura cedió con un clic suave. Cuando abrí la puerta, un olor a polvo y madera vieja salió del cuarto oscuro. Encendí la linterna del celular. El cuarto estaba vacío. Ningún mueble, ninguna ventana. Solo un espejo grande recargado en la pared opuesta. El reflejo mostraba la casa, pero algo parecía estar mal. La iluminación era diferente, más opaca. Había sombras donde no deberían existir. Di un paso más cerca. La piel se me erizó por completo. En el reflejo, una silueta estaba de pie, en medio de la sala. No se podía ver el rostro, pero sabía que me observaba. El aire se puso pesado. Se me secó la garganta. Di un paso hacia atrás, pero en el reflejo la silueta permaneció inmóvil, como si esperara algo. El pecho me subía y bajaba rápido. Una parte de mí quería salir corriendo, cerrar ese cuarto de nuevo y fingir que nada había pasado. Pero los pies se me quedaron pegados al suelo. La curiosidad mezclada con el miedo me impidió alejarme. Traté de calmar mi respiración y forcé los ojos para ver mejor. La figura parecía ser de una mujer, pero los contornos del cuerpo temblaban como una imagen mal sintonizada. Quise creer que era una ilusión de la luz, un efecto extraño del vidrio envejecido, pero entonces, lentamente, la silueta inclinó la cabeza hacia un lado, como si me analizara. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tragué saliva. Moví los dedos de las manos, tratando de recuperar el control del cuerpo. Si eso era algún truco del reflejo, necesitaba probarlo. Levanté un brazo. En el espejo, la mujer no imitó el movimiento. El estómago se me revolvió. Cerré la puerta con fuerza y di 2 pasos hacia atrás, esperando oír alguna reacción allá adentro. Silencio absoluto. El cuarto volvió a ser solo un espacio vacío detrás de una puerta cerrada, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. La sala, la cocina, hasta el pasillo que llevaba a mi cuarto, todo parecía diferente, como si hubiera cruzado un límite invisible, como si, al abrir esa puerta, algo hubiera cambiado en toda la casa. Esa noche no dormí. Me acosté en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando cada pequeño ruido de la casa. Pero ya no hubo más pasos, ni llanto, ni susurros, solo un silencio pesado, lleno de algo que no podía nombrar. El silencio era peor que los ruidos. Antes, al menos, sabía de dónde venía el sonido. Ahora, cualquier sombra parecía sospechosa. Cualquier rincón oscuro de la casa
parecía esconder algo que no podía ver. El reloj digital al lado de la cama marcaba las 3:27 cuando el primer escalofrío me recorrió la nuca. Un peso extraño se apoderó del cuarto, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Me volteé despacio hacia un lado. En el espejo del armario, mi reflejo estaba ahí, pero algo parecía estar mal. La luz de la lámpara proyectaba sombras diferentes. El contorno de la cama parecía más distante de lo que realmente era. El corazón me latió con fuerza. La idea de mirar hacia atrás me aterrorizaba. ¿Y si algo estuviera ahí, justo detrás de mí? Me quedé inmóvil, forzando los ojos en el reflejo. Fue cuando lo vi. En la esquina del espejo, cerca de la puerta, una sombra oscura, quieta, esperando. El estómago se me revolvió. No quería creerlo. La lámpara a mi lado iluminaba el cuarto normalmente. No había nada detrás de mí. Pero en el espejo, la sombra estaba ahí. Mi mano sudorosa se deslizó por la sábana. Necesitaba salir de ahí. Me moví despacio, tratando de no llamar la atención de la cosa en el reflejo, pero en cuanto moví un músculo, ella también se movió. Primero un paso, luego otro. Los movimientos eran torpes, como si se estuviera acostumbrando a caminar. El pecho se me puso pesado. El reflejo de mi boca se abrió ligeramente, como si quisiera soltar un grito atrapado. No aguanté más. De un impulso, me volteé hacia la puerta del cuarto. Nada. El lugar donde debería estar la sombra estaba vacío, pero cuando miré de vuelta al espejo, estaba más cerca. El rostro aún oculto por la oscuridad, pero los hombros, el contorno de los brazos, todo más nítido, como si estuviera atravesando la superficie del vidrio, saliendo de un mundo hacia el otro. El pánico se apoderó de mí. Me lancé fuera de la cama, tropezando con la alfombra. El espejo temblaba en la pared, pero no se caía. Lo más extraño era que el vidrio parecía más profundo, como si no reflejara mi cuarto, sino una versión de él que no pertenecía a este mundo. Salí del cuarto casi tropezando con mis propios pies y cerré la puerta de golpe. El corazón me martillaba en el pecho, los oídos me zumbaban. Cada sombra en la casa parecía más oscura que antes. El instinto me gritaba que me fuera, que saliera de ahí lo más rápido posible. Pero las llaves del coche estaban en la mesita de la sala, y para agarrarlas tendría que pasar por el pasillo, por el cuarto cerrado. El espejo estaba ahí dentro. ¿Y si esa cosa saliera? El pasillo parecía más largo que antes. Con cada paso, sentía que algo me observaba, me estudiaba. Cuando pasé por la puerta del cuarto, algo cambió. No hubo ruido, pero sentí una presencia del otro lado de la madera, una conciencia. Me acerqué despacio, tratando de escuchar. Nada, solo un silencio tenso, cargado de algo que no podía explicar. Pero entonces, bajito, vino el sonido, 3 golpes secos del otro lado de la puerta. Mi cuerpo se congeló. No había forma de que eso fuera mi imaginación. El sonido fue real, amortiguado por la madera de la puerta, rítmico, certero. 3 golpes. Esperé conteniendo la respiración. Nada después de eso. Ningún paso, ningún susurro. Solo ese silencio aplastante, como si toda la casa estuviera esperando mi reacción. Tragué saliva y di un paso hacia atrás, pero en el momento exacto en que me alejé, algo crujió allá adentro. Un ruido lento, arrastrado, como madera siendo presionada. Mi corazón latía tan fuerte que dolía en el pecho. Lo que fuera que estuviera ahí dentro, se estaba moviendo. La llave del coche. Necesitaba agarrar la llave del coche y salir de ahí. Corrí por el pasillo, tratando de ignorar la sensación de que algo me seguía. La casa parecía más grande, como si los cuartos se hubieran estirado. Cada paso resonaba demasiado fuerte. Cuando llegué a la sala, vi las llaves encima de la mesita. Me lancé sobre ellas, agarrándolas con fuerza, pero antes de que pudiera correr hasta la puerta de salida, algo me hizo detenerme: el espejo de la sala. En el reflejo, el pasillo estaba más oscuro de lo que debería. Las sombras eran más densas, profundas, y al final de él, justo en la puerta del cuarto cerrado,
Había alguien parado ahí. Mi mano apretó las llaves con tanta fuerza que los dedos empezaron a doler. El reflejo mostraba una silueta inmóvil en la puerta del cuarto cerrado. No se podía ver el rostro, solo el contorno distorsionado en el vidrio. Lo más aterrador, en el mundo real, el pasillo estaba vacío. No sabía qué hacer. ¿Correr? ¿Y si, en el momento en que desviara la mirada, esa cosa apareciera de verdad? El espejo parecía más nítido que antes, como si me jalara hacia adentro. La silueta entonces hizo un movimiento sutil. Inclinó la cabeza hacia un lado, de la misma manera que lo había hecho en el espejo del cuarto. Fue la gota que derramó el vaso. Me di la vuelta de golpe y corrí hasta la puerta de entrada. Las manos me temblaban tanto que casi se me caen las llaves tratando de abrir. Sentía que algo venía detrás de mí, algo que no hacía ruido, pero estaba ahí, cerca. Finalmente, la cerradura giró. Me lancé fuera de la casa y cerré la puerta con toda la fuerza. El aire frío de la madrugada me golpeó, y solo entonces me di cuenta de que estaba sudando. Corrí hasta el coche, temblando, encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. El corazón aún me martillaba en el pecho. Manejé sin rumbo por un rato, sin saber a dónde ir. ¿Qué le diría al dueño de la casa? ¿Que desobedecí y abrí la puerta? ¿Que había algo en el espejo? Nada de lo que pasó tenía sentido. Pero en el fondo, sabía una cosa. Si me hubiera quedado un segundo más ahí adentro, tal vez nunca hubiera salido. Siempre pensé que una buena oportunidad podría cambiar mi vida. Así que cuando recibí esa oferta para tocar en San Ángel, no lo pensé dos veces. No sabía mucho sobre el lugar, pero el pago era generoso, y las palabras del hombre que me buscó parecían sinceras. Me dijo que el pueblo estaba en el interior de Michoacán, un poco alejado, y que necesitaban a alguien para tocar durante la noche, un evento especial para los habitantes. Lo que me sorprendió fue el entusiasmo de ellos al hablar sobre música. Parecían realmente ansiosos, como si hubieran estado esperando a alguien como yo durante mucho tiempo. El viaje fue tranquilo hasta el pueblo, pero la sensación de extrañeza comenzó a envolverme tan pronto como entré en la ciudad. No sé explicarlo, pero algo estaba mal. El aire parecía denso, como si estuviera cargado con algo que no debería estar ahí. Las casas eran antiguas, con fachadas desgastadas por el tiempo, y los habitantes me miraban con una curiosidad inquietante. Los habitantes me recibieron calurosamente, y pronto me llevaron al pequeño escenario donde tocaría. Era una especie de plaza central, donde las pocas luces eran débiles, apenas iluminando los rostros de aquellos que estaban ahí para escucharme. El lugar parecía polvoriento y abandonado, como si durante años nadie se hubiera preocupado por mantener las cosas en orden. Pero, aún así, todos parecían tan esperanzados, tan sedientos de esa música. Yo debía ser muy importante para ellos. Tal vez era lo que estaba buscando, un lugar donde fuera necesario. Cuando empecé a tocar, algo extraño sucedió. No sé qué exactamente, pero la gente comenzó a moverse de manera diferente. Se acercaron lentamente como si estuvieran hipnotizados. No dejaban de mirarme, sus ojos fijos en mis dedos, en la guitarra, en la melodía. No parecía normal. Empecé a sentirme incómodo, como si hubiera perdido el control de la situación. La música comenzó a sonar de forma diferente, más intensa de lo normal, y con eso, las expresiones de los habitantes se volvieron peculiares. No sé explicarlo bien, pero había algo en sus ojos, una frialdad, un vacío. Cuando la música terminó, un silencio profundo se apoderó de la plaza. Nadie se movió. La sensación de incomodidad aumentó. Intenté pedir un poco de agua, pero nadie respondió. Estaban ahí, inmóviles, como si estuvieran esperando algo. No sabía qué hacer, pero fue cuando me di cuenta de algo aún más aterrador. Nadie parecía recordar quién era yo. No me reconocían. No tenían la menor idea de cómo había llegado ahí, como si todo lo que sucedió antes de mi llegada se hubiera borrado.
Me quedé parado, sintiendo el pavor crecer en mí. Algo estaba completamente mal con ese lugar. Intenté hablar con alguien, cualquier persona, para entender qué estaba pasando, pero nadie respondía. La gente solo me miraba, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran mirando algo distante. Era una sensación insoportable, como si me estuvieran observando sin realmente verme. El tiempo parecía haberse detenido ahí, y la tensión solo aumentaba. Decidí salir, irme de ese lugar e intentar entender qué estaba pasando, pero la carretera ya no existía. Donde antes había una calle bien iluminada que me trajo hasta el pueblo, ahora solo había una densa niebla, algo que parecía un muro impenetrable de oscuridad. Intenté caminar en dirección a la carretera, pero parecía alejarse, como si se estuviera distorsionando. Ya no había salida. El pueblo estaba completamente aislado. Comencé a caminar sin rumbo, tratando de encontrar algo familiar, pero cuanto más caminaba, más difícil se volvía distinguir lo que era real y lo que no. Las casas a mi alrededor parecían estirarse, transformarse, como si se estuvieran distorsionando ante mis ojos. Algunos habitantes comenzaron a acercarse de nuevo, pero esta vez parecía que estaban diferentes. Sus rostros, antes vacíos, ahora parecían haber perdido cualquier vestigio de emoción, como si el tiempo hubiera corroído cualquier rasgo humano en ellos. Se movían despacio, sin prisa, sin expresión. Intentaba preguntar, pero ninguna palabra salía de mi boca. Solo el sonido de mi respiración era audible. Y entonces me di cuenta de que ya no solo me estaban observando, estaban esperando. El pavor se apoderó de mí. Intenté correr, pero era como si el propio pueblo me estuviera sujetando, como si las calles se estuvieran volviendo más estrechas, las paredes más altas, el cielo más oscuro. Estaba atrapado en algún lugar, capturado por algo que no podía entender. Mi corazón latía fuerte, y con cada paso, sentía como si la realidad se estuviera deshaciendo. Miré mis manos, tratando de recordar quién era, de dónde venía, pero todo parecía borroso. Comencé a olvidar cosas simples. Mi nombre, la última vez que toqué música fuera de ese lugar, incluso el camino que me trajo hasta ahí. Todo se estaba borrando, disolviéndose como humo en el viento. Ya no tenía sentido intentar escapar. Era como si el propio pueblo se hubiera convertido en una prisión, y el único sonido que quedaba era la música que tocaba, que ahora se volvía cada vez más extraña, cada vez más distante de mí. La gente, esa misma gente, ahora estaba completamente estática, sus rostros fijos y vacíos, y yo sabía que ya no había forma de salir. Miré al cielo, pero lo que debería ser el firmamento estaba cubierto por una niebla oscura que parecía engullir cualquier vestigio de luz. Estaba perdido. Perdí la noción del tiempo, perdí la identidad, lo perdí todo. Las únicas cosas que quedaban eran esas sombras, esos ojos vacíos y el sonido de la música que, inexplicablemente, aún salía de mi guitarra. Lo que sucedió después es confuso. No sé cuánto tiempo pasó, pero los habitantes comenzaron a moverse de nuevo. Sin embargo, esta vez, algo estaba aún más extraño. Ya no solo estaban observando, se estaban acercando a mí un paso a la vez, con los ojos fijos en mí. La música que tocaba parecía estar moviendo algo dentro de ellos, como si cada acorde los estuviera llevando a un lugar que ellos mismos no podían entender. Ya no podía dejar de tocar. Algo dentro de mí decía que, si me detenía, todo terminaría de una forma aún más horrible. La sensación de pérdida de control fue abrumadora. Mis manos ya no respondían de la forma que deberían. Intentaba tocar acordes simples, pero salían mal, distorsionados, como si la guitarra estuviera cantando algo que no podía entender. Lo más aterrador era el silencio que había entre cada acorde. No había sonido más allá de mi música, y eso me hizo sentir como si estuviera siendo escuchado por algo mucho más grande. La gente a mi alrededor seguía acercándose, pero ahora sus movimientos eran más rápidos, más erráticos. No sabía si me estaban persiguiendo o si estaban siendo guiados por algo invisible.
La línea entre lo real y lo que no era real ya se había deshecho por completo. Fue cuando me di cuenta de que ya no podía recordar nada fuera de ese pueblo. El nombre San Ángel ya no tenía sentido. ¿Cómo llegué ahí? ¿Quién era yo realmente? La respuesta parecía borrarse de mi mente, como si una niebla estuviera cubriendo mis recuerdos. Recordé tener un pasado, algo antes de esto, pero ya no podía conectar las piezas. Cada vez que intentaba pensar, la sensación de vacío aumentaba, como si mi propio ser se estuviera disolviendo, haciéndose más y más pequeño, hasta que no quedara nada. Solo la música y los ojos vacíos de esos habitantes. Lo que más me asustó fue la forma en que el ambiente parecía responder a la música. El propio aire se volvía más denso, más pesado con cada nota. Las sombras, que antes eran solo parte del escenario, ahora parecían tener vida propia. Se alargaban por las paredes de las casas y se extendían hasta donde yo estaba. Los árboles, que antes parecían normales, ahora se balanceaban de forma extraña, como si se estuvieran retorciendo de dolor. La luz de las lámparas, que debería ser débil, estaba temblando, como si estuviera luchando contra algo mucho más fuerte. Y, al fondo, podía jurar que oía susurros, pequeños susurros distantes, que parecían venir de todas las direcciones. A medida que pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que ya no había forma de saber qué era real. Cuando intenté mirar mi guitarra, ya no estaba como antes. Las cuerdas estaban desalineadas y los colores parecían distorsionados. Quería dejar de tocar, quería salir, pero algo dentro de mí decía que no podía, no quería. En realidad, era como si esa música me hubiera poseído. Ya no era yo mismo. Estaba siendo guiado por algo, alguien, o tal vez por el propio pueblo. Cada acorde que tocaba parecía dejar una marca en mi alma. Una marca que se extendía, se mezclaba con el propio pueblo, como si todo estuviera siendo engullido. La idea de huir ya no tenía sentido. Sabía que la carretera no existía, pero más que eso, sentía que cualquier intento de salir sería en vano. Era como si el propio pueblo se hubiera cerrado sobre mí, sellado mi entrada y salida. El pueblo ya no era un lugar físico, sino algo vivo, pulsante, con una conciencia propia. Y cada paso que daba, más se apoderaba de mí, como si fuera imposible escapar de una trampa que yo mismo no entendía. A medida que la gente se acercaba, un pensamiento se repetía en mi cabeza. Ellos saben quién soy. La sensación de estar siendo engullido por la realidad era indescriptible. Me estaba volviendo irreconocible, como si estuviera desapareciendo. Comencé a mirar a los habitantes y me di cuenta de que ya no eran humanos de verdad. Estaban vacíos, en un estado de trance, y sus cuerpos parecían solo envolturas, como si el alma ya se hubiera ido, pero sus cuerpos permanecían ahí, en un ciclo repetitivo. Lo más perturbador fue cuando noté que, de alguna forma, yo también estaba empezando a volverme como ellos. No físicamente, sino mentalmente. Ya no podía distinguir lo que era mío y lo que era parte de ese lugar. Fue cuando una mujer se acercó a mí. No dijo nada, solo se quedó parada, observándome con los mismos ojos vacíos. Extendió su mano hacia mí y, de alguna manera, yo sabía que no debía tomarla. Pero algo me obligó a extender mi mano también, y cuando nuestros dedos se tocaron, fue como si una descarga eléctrica pasara por mi cuerpo. Un dolor intenso, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mí. Quería gritar, pero mi boca no se abría, mis músculos no respondían. Lo único que podía hacer era tocar la guitarra, como si fuera lo único que me mantenía anclado en ese lugar. La mujer no dijo una palabra, pero su mirada transmitía un mensaje claro: ahora eres parte de esto. En el momento en que se alejó, los habitantes comenzaron a moverse de manera más coordinada, como si todos estuvieran en sintonía. Formaron un círculo alrededor de mí y me di cuenta de que cada uno de ellos tenía la misma expresión, la misma sensación de pérdida, como si todos estuviéramos atrapados en la misma prisión invisible. Ya no sabía quién era yo, qué estaba haciendo ahí, pero la música seguía fluyendo de mis manos, como si fuera lo único que aún podía controlar. El miedo se apoderó de mí.
Pero había algo más profundo. Era como si estuviera empezando a entender que ese pueblo no era solo un lugar aislado, sino un punto de convergencia, donde la gente se perdía, donde las identidades se disolvían. Todo ahí parecía haber sido creado para mantener a la gente atrapada. Y cuanto más tocaba, más se intensificaba la sensación de pérdida. No solo la gente a mi alrededor, sino que yo también estaba desapareciendo. Mi identidad estaba siendo llevada, como si fuera solo una nota más de una canción que nunca terminaba. El dolor en mi cabeza se estaba volviendo insoportable. Era como si todos mis recuerdos estuvieran siendo drenados, como si la música fuera una especie de veneno que me borraba lentamente. Miré mis manos y vi que estaban empezando a ponerse pálidas, como si estuviera perdiendo el color, la vida. Las cuerdas de la guitarra comenzaron a sonar cada vez más distorsionadas, y el sonido ya no era la música que conocía. Era algo disonante, algo extraño, como si la propia naturaleza del sonido estuviera siendo alterada, corrompida. Sabía que estaba tocando algo mal, pero no podía parar. No quería parar. Fue entonces cuando una sensación extraña me invadió, como si hubiera caído en un hoyo profundo, pero sin la sensación de caer, sin el movimiento físico. Estaba atrapado, pero no podía ver las paredes de esta prisión. El pueblo, la gente, la música, todo parecía estar mezclándose en una sola cosa. Ya no había diferencia entre lo que era real y lo que era una ilusión. Lo que más me asustaba era que, de algún modo, sabía que ya no era el mismo. Ya no era el músico que había llegado ahí con esperanzas de empezar de nuevo. Era parte de ese pueblo, de esa música, y no podía recordar quién había sido antes. Las figuras a mi alrededor se acercaron aún más, sus manos extendidas hacia mí, como si fueran parte del ritual. No había nada que pudiera hacer. Mis movimientos se estaban volviendo más lentos, más difíciles. El pánico que se apoderaba de mí era inmenso, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí decía que ya no valía la pena luchar. El pueblo me tenía, de alguna forma, y no había manera de escapar. Todo ahí estaba hecho para mantener a la gente atrapada, para dejar que las almas se disolvieran, se perdieran, como notas en una melodía que nunca llegaba a su fin. Cuando la mujer se acercó de nuevo, no pude evitarlo. Miré en sus ojos, y esta vez vi algo que no había notado antes. Estaba sonriendo, pero no de una manera normal. Era una sonrisa vacía, como si estuviera satisfecha con lo que estaba pasando. No hubo palabras, solo esa mirada de aprobación. Y, en ese instante, supe lo que realmente estaba sucediendo. Estaba siendo consumido, no físicamente, sino mentalmente. Me estaba convirtiendo en una parte de todo aquello, una pieza del engranaje de ese lugar. Yo era la música, y mientras tocaba, me perdía más y más. A medida que las últimas notas salían de mi guitarra, una sensación de vacío se apoderó de mí. No sabía dónde estaba, quién era yo o qué estaba pasando, pero la música se había detenido. El silencio fue absoluto. Miré a los habitantes a mi alrededor, pero ahora ya no eran personas. Eran solo sombras vacías, como si nada hubiera sucedido jamás. El pueblo estaba quieto, congelado, como si su propia esencia hubiera sido extinguida, dejada atrás, al igual que yo. Fue una de esas mañanas tranquilas, cuando el sol aún estaba bajo y el calor de Morelia no se había apoderado de la ciudad. Yo estaba ahí por trabajo, cubriendo un reportaje sobre los eventos locales, cuando conocí al hombre que lo cambiaría todo. Parecía una figura cualquiera, sentado en una banca de la plaza, casi invisible en medio del movimiento, pero algo en él me llamó la atención. Era la tranquilidad, algo desconcertante en la forma en que observaba el mundo a su alrededor, sin prisa, sin mostrar cansancio,
a pesar de su mirada profunda y cansada. Una mirada que parecía cargar un peso, pero de un tipo extraño. Yo estaba curiosa, así que me acerqué. Le pregunté qué lo traía a la plaza. Él sonrió, pero no de una manera común. Era como si estuviera consciente de algo que los demás no sabían, como si su calma fuera una fachada. Me dijo que no dormía desde hacía más de 20 años. Me reí pensando que era algún tipo de broma. Pero no estaba bromeando. Su tono era demasiado serio para ser algo inventado. Al contrario de lo que se podría esperar, no parecía exhausto. Sus ojos, sin embargo, eran otra historia. Eran ojos pesados, profundos, como si cada chispa de vida en ellos hubiera sido drenada de alguna manera. Pero él aún estaba ahí, entero. Lo que más me inquietó fue el hecho de que no parecía mentir. Intenté hacer preguntas sobre esto, tratando de entender más sobre su condición, pero no parecía dispuesto a entrar en detalles. Solo me dijo que, en el fondo, toda la gente que se acercaba demasiado a él empezaba a perder el sueño también. Por más que intentara desviar el foco y terminar la conversación de forma educada, algo dentro de mí me decía que había más ahí. Me fui, pero esa sensación de inquietud no me dejó. Durante las horas siguientes, su rostro no salía de mi mente. Algo sobre él me dejó con la impresión de que no estaba lidiando con una simple falta de sueño, sino con algo mucho más siniestro. No podía dejar de pensar en lo que había dicho. Algo estaba mal con esa historia. Fue entonces cuando decidí investigar. Pasé el resto del día preguntando por ahí, preguntando sobre él, sobre quién lo conocía. Soy periodista, así que tengo cierta habilidad para conseguir lo que quiero. Fui con algunas personas que habían tenido contacto con él a lo largo de los años. Lo que escuché me dejó perpleja. Varias de ellas habían afirmado que, después de conocerlo, también empezaron a tener dificultades para dormir. Algunas, de manera aún más impactante, simplemente desaparecieron, sin rastros, sin explicación. Lo que era aún más extraño es que nadie parecía recordar qué había pasado con ellas. Algunas personas mencionaron un ciclo o patrón de comportamiento, como si, después de cierto tiempo, la persona perdiera completamente la capacidad de descansar y luego desapareciera, como si fuera tragada por la noche. En el fondo, una sensación de pavor comenzó a crecer dentro de mí. Quería saber más, pero al mismo tiempo, algo me decía que dejara de investigar. Pero no podía. Algo me estaba atrayendo. Esa historia no tenía sentido, y aún así no podía alejarla de mí. Decidí pasar la noche en vela, observando los relatos y haciendo más preguntas. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que mis propios ojos estaban pesados. No pude dormir, pero no era por falta de cansancio. Era como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo descansar, como si mi cerebro estuviera en un estado de alerta constante, incluso cuando no quería. Esa sensación de estar siempre despierta se extendió hasta el día siguiente. Esa noche sin sueño se arrastró y, aunque intenté de todo para dormir, no pude. El cuerpo parecía querer descansar, pero la mente no. Había algo, como un vacío, una especie de presión en la cabeza, como si estuviera siendo observada, aunque no hubiera nadie a mi alrededor. La sensación de incomodidad aumentaba a medida que pasaban los días. Empecé a perder la noción del tiempo. Despertaba, pero el sueño parecía no tener fin. No era insomnio común, sino algo más insidioso. Algo como si mi propia esencia estuviera siendo drenada lentamente. Fue cuando me di cuenta. Estaba empezando a volverme como él. Las semanas siguientes fueron un borrón. Mi trabajo, el reportaje, todo quedó en segundo plano. Cada noche parecía arrastrarse más que la anterior, como si el tiempo se estuviera dilatando. Empecé a investigar más sobre personas que, al igual que el hombre que entrevisté, habían perdido la capacidad de dormir. Las historias se acumulaban, y cada una de ellas me dejaba más inquieta. Más gente relatando las mismas sensaciones de vacío, de no poder descansar. Y como si no fuera suficiente, todos estos relatos tenían algo en común. La figura del hombre, el hombre que no dormía,
que parecía estar presente de alguna forma, aunque fuera a distancia. Él estaba en todo, y ahora él estaba en mí también. Empecé a cuestionar mi propia cordura. Sabía que estaba siendo afectada, pero no sabía cómo. El sueño, la falta de él, me convertía en una versión de mí misma que ya no reconocía. Cada vez que cerraba los ojos había una sensación extraña de estar siendo jalada hacia algo, como si estuviera a punto de caer en un abismo del que no había retorno. Pero cuando despertaba, la sensación permanecía más fuerte, como si fuera imposible escapar. Era como si el hombre, de alguna manera, hubiera invadido mis sueños, o mejor dicho, hubiera invadido la propia capacidad que tenía de descansar. Ya no podía distinguir entre la realidad y aquello que empezaba a ver en mis momentos de vigilia. Estaba al borde de un colapso. Mis ojos, hinchados por la falta de sueño, ya no podían enfocar bien. Mis pensamientos estaban cada vez más confusos. Y entonces, una noche, cuando pensé que finalmente iba a caer dormida, algo sucedió. Fue rápido, pero intenso. Sentí una presencia, una fuerza presionando mi mente. No fue una pesadilla, no fue un sueño. Estaba completamente despierta, pero sentí como si alguien o algo estuviera a mi lado, observándome en silencio, esperando que se diera. Luché contra eso, intenté mantenerme alerta, pero mis ojos empezaron a pesar de una forma que nunca había sentido antes. El miedo se apoderó de mí. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no iba a ser capaz de escapar. Seguí despierta, sintiendo ese peso creciente sobre mí. Durante los días siguientes, parecía que estaba viviendo en un estado de delirio, como si el tiempo se hubiera detenido, o, peor aún, como si estuviera atrapada en un ciclo sin fin. La sensación de no poder dormir se intensificó. Fui al médico, me hice exámenes, pero no había nada físicamente mal conmigo. La explicación más plausible era el estrés, el cansancio extremo, pero yo sabía que no era eso. Lo que estaba viviendo no encajaba en ningún diagnóstico médico. Algo me estaba pasando y parecía estar volviéndose cada vez más extraño e imposible de explicar. La última noche que pasé intentando dormir fue diferente a todas las demás. Simplemente no pude. Cerré los ojos y aunque lo intentara ya no había oscuridad. Era como si mis ojos estuvieran abiertos todo el tiempo, como si estuviera en un estado constante de alerta, sin posibilidad de descanso. Ya no había nada más. Ya no podía sentir mi cuerpo. Ya no podía distinguir qué era real. Era como si el propio concepto de sueño hubiera sido arrancado de mí, como si estuviera perdida. Ahora, estoy revelando esta historia con la esperanza de que alguien me entienda, o tal vez con la esperanza de que alguien pueda explicar lo que pasó. No sé qué es real, y no sé si algún día podré dormir de nuevo. Lo único que sé es que, de alguna manera, aquella conversación con el hombre en Morelia me llevó a esto. No sé cómo ni por qué, pero él fue la puerta de entrada a lo que estoy viviendo ahora. Y cada día que pasa, siento que estoy más cerca de convertirme en una de esas personas que desaparecen, como aquellas que conocían al hombre y luego se esfumaron sin dejar rastro. No sé si estoy en peligro, pero siento que algo muy sombrío se está acercando, algo que tal vez nunca pueda explicar. Siempre pensé que volver a esa casa sería algo sencillo. Mi madre estaba enferma. ¿Y qué más podía hacer yo sino volver a Michoacán y cuidarla? Hacía años que no regresaba al pueblo, pero no podía negarlo. La nostalgia de la casa, de esos árboles, de la vieja cerca de madera, todo eso me estaba llamando de vuelta. Cuando llegué, todo parecía tan familiar y a la vez extraño. El olor de la tierra húmeda, el sonido de los pajaritos, el viento pasando por las hojas, solo que algo estaba mal. La niebla siempre aparecía al atardecer, pero no recordaba que fuera tan espesa. Parecía tragarse todo, incluso el sonido, y eso me dejó inquieta.
Mi madre estaba mal, pero no tanto como temía. Se sentaba en la mecedora y pasaba el tiempo mirando por la ventana, con una mirada distante. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Ella siempre fue una mujer introspectiva, pero esta vez parecía diferente. No hablaba mucho, solo murmuraba algo para sí misma, palabras que yo no entendía, con una voz baja y arrastrada. Al principio, pensé que era solo el cansancio, pero la forma en que miraba al vacío, como si estuviera hablando con alguien que yo no veía, me dejó incómoda. Pero eso era solo el comienzo. En la primera noche, la niebla se volvió más densa, más espesa, como una cortina impenetrable. Miré por la ventana y no pude ver ni el camino que llevaba al pueblo. Todo estaba cubierto. Entonces lo escuché. Susurros. No pensé que fuera mi madre. Ella estaba dormida. Eran voces bajas, arrastradas, como si llamaran mi nombre. Pero no era solo eso. Las sombras en el jardín parecían moverse, como si algo estuviera caminando entre los árboles. Pasé un tiempo mirando, tratando de entender qué estaba pasando, pero pronto el miedo se apoderó de mí. No sabía qué estaba viendo, pero sabía que no estaba sola. Al día siguiente, decidí preguntarle a mi madre sobre los susurros, pero ella solo sonrió, una sonrisa vacía, como si no me entendiera. Volvió a murmurar esas palabras incomprensibles. Fui al pueblo, tratando de hacer alguna conexión, tal vez encontrar a alguien que supiera qué estaba pasando. Los habitantes estaban diferentes, más cerrados, parecían incómodos al verme de vuelta. Un hombre, que conocía desde niña, trató de advertirme sobre la niebla, pero no explicó a qué se refería. Habló de algo antiguo, algo que no entendí muy bien, como si la niebla fuera más que un simple fenómeno natural. Cuando volví a casa, empecé a notar algo extraño en los alrededores, como si los contornos de la realidad estuvieran empezando a desvanecerse. No eran solo las sombras las que se movían, sino que algo en mí también empezaba a cambiar. En la tercera noche, las cosas se intensificaron aún más. Cuando me acosté, los susurros no pararon, pero esta vez venían de la dirección de la ventana, como si alguien estuviera a mi lado, lo suficientemente cerca para tocarme. Me levanté, temblando, y miré hacia afuera. La niebla estaba aún más densa, casi parecía sólida, como si estuviera tomando forma. No podía distinguir las sombras, pero estaban ahí, sin duda. Y mi madre estaba sentada en la mecedora, pero ya no miraba hacia la ventana. Me miraba a mí con los ojos fijos y vacíos. Y entonces murmuró algo que me heló la sangre. «No puedes salir». Me quedé paralizada. Sus palabras sonaron tan claras, tan distintas, como si hubieran sido dichas por otra persona. La miré tratando de entender, pero su expresión no cambiaba. Seguía sentada en la silla, meciéndose lentamente, y los ojos, esos ojos vacíos, parecían mirar algo más allá de mí. Intenté acercarme, pero antes de que pudiera dar un paso, la niebla afuera comenzó a moverse de forma extraña. Las sombras que antes estaban solo en el jardín, ahora parecían avanzar hacia la casa, como si la niebla estuviera viva, retorciéndose y extendiéndose por todas las rendijas de la casa. Miré a mi madre, sintiendo un nudo en el estómago. Era como si ella estuviera consciente de algo que yo no entendía. No parecía asustada, ni siquiera preocupada. Era como si ya estuviera preparada, como si supiera lo que vendría. Sus palabras, esa advertencia, no salían de mi cabeza. ¿No podía salir? De repente, sentí una presión en mis hombros, como si estuviera siendo observada, como si algo estuviera esperando que reaccionara. El aire dentro de la casa se volvió más pesado, más denso, como si la propia niebla hubiera invadido mi mente. Decidí ir al pueblo de nuevo, esta vez para hablar con el hombre que había mencionado la niebla. Pero cuando llegué, me di cuenta de que algo estaba mal. Las calles estaban vacías. No sabía qué estaba pasando, pero podía sentir una especie de tensión en el aire. Miré a los pocos habitantes que aún estaban ahí, y sus ojos estaban llenos de un miedo silencioso. Nadie se atrevía a hablar mucho, y los que intentaron conversar conmigo parecían apurados por cambiar de tema.
como si tuvieran miedo de algo que yo no conocía, o tal vez de alguien. Al volver a la casa, la niebla estaba más espesa que nunca. Las sombras en el bosque alrededor parecían más densas, casi como si se estuvieran arrastrando hasta los límites de mi visión. Al entrar en la casa, escuché a mi madre murmurar de nuevo. Las palabras eran más rápidas, más intensas. Intenté acercarme, pero de repente un dolor punzante se apoderó de mi cabeza. No podía pensar con claridad, como si la realidad se estuviera deshaciendo poco a poco. Todo comenzó a girar y lo único que podía hacer era mirarla. Estaba inmóvil, los ojos fijos y la expresión en su rostro ya no era mi madre. Lo que me asustó aún más fue cuando empecé a notar que el ambiente estaba cambiando. Las paredes de la casa, que antes parecían sólidas, ahora parecían pulsar como si estuvieran vivas, respirando al ritmo de la niebla de afuera. Escuché susurros, pero esta vez no era mi nombre el que llamaban. Era algo más, algo incomprensible, una lengua que nunca había oído antes, pero que de algún modo parecía familiar. Entonces, como si el aire a mi alrededor estuviera siendo tragado, una sombra se proyectó en la pared. No era una figura humana, sino que parecía hecha de niebla, de oscuridad. Quería gritar, pero mi voz no salía. El miedo se apoderó de mí de una manera que nunca había sentido antes. La sombra en la pared parecía crecer, retorciéndose en formas que no pude comprender. Ya no era solo una visión, parecía algo real, algo que estaba ahí, observando, esperando. Miré a mi madre, pero ella no parecía darse cuenta. Estaba en trance, como si estuviera conversando con algo que no podía ver, o tal vez con algo que ya estaba dentro de ella. Quería correr, huir de esa casa, pero las sombras comenzaron a moverse hacia adentro, como si quisieran atraparme ahí, tragarme junto con la niebla. Sentí como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. La presión en mi cabeza aumentaba cada segundo, y el aire parecía cada vez más difícil de respirar. La sensación de estar siendo observada, de no estar más sola, me envolvía por completo. Escuché los susurros de nuevo, pero esta vez venían de todos lados, como si estuvieran dentro de mi mente. Mis ojos se fijaron en la figura que tomaba forma frente a mí. Era una sombra, pero tenía la forma de algo humano, con los contornos distorsionados, como si se estuviera moviendo fuera de la niebla que se esparcía por la casa. Desesperada, intenté hablar, llamar a mi madre, pero mi voz falló. Mis ojos también empezaban a fallar. Todo a mi alrededor comenzaba a deshacerse, como si la realidad estuviera desmoronándose poco a poco. La casa, las sombras, la niebla, todo parecía fundirse en algo que no podía comprender. Intenté alejarme, pero algo me sujetaba, algo invisible, pero lo suficientemente fuerte para impedirme mover. Fue entonces cuando vi la boca de la figura, que antes parecía sin forma, abrirse lentamente. Empezó a hablar, no en una lengua que conociera, sino en algo que parecía antiguo, una lengua que tenía el poder de hacer que mi cuerpo temblara de pavor. Lo peor fue darme cuenta de que ya no había forma de salir. La puerta de entrada estaba bloqueada, no por nada visible, sino como si la niebla se hubiera solidificado, creando una barrera. Miré por la ventana y vi que la calle estaba cubierta por la niebla, pero las sombras ahora se apoderaban de todo. Ya no había nadie en el pueblo. El mundo entero parecía haber desaparecido, como si la niebla se hubiera tragado todo y a todos. Sentí el pánico consumirme, pero no había nada que pudiera hacer. La sensación de que la realidad se estaba deshaciendo, de que estaba siendo jalada hacia algo más allá de la comprensión, me dejaba sin fuerzas. Fue cuando escuché a mi madre, una vez más. Murmuró algo en un tono bajo, como si estuviera tratando de calmarme, pero sus palabras no me tranquilizaron. Al contrario, me hicieron sentir que algo estaba muy mal. Me miró con una sonrisa extraña, algo que no era su sonrisa, y dijo: «Ya sabes lo que somos». No entendí, no podía entender. Estaba perdiendo la cordura, o tal vez la propia realidad me estaba dejando atrás. Antes de que pudiera preguntar, la niebla comenzó a envolverme también.
y todo a mi alrededor desapareció. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. No recuerdo cómo llegué hasta ahí, pero de alguna forma me encontré en la sala, sentada en el suelo, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas. La niebla había desaparecido, pero una sensación de vacío y desconexión aún estaba presente, como si hubiera sido arrancada de algo y puesta de vuelta en un mundo que ya no tenía sentido. Miré alrededor y la casa estaba normal, tan normal como podría estar, pero algo era diferente. El aire estaba pesado, como si aún cargara las memorias de todo lo que había pasado. Mi madre estaba en la mecedora, pero parecía diferente. Sus ojos estaban más claros, más alerta, y ya no hablaba esas palabras extrañas. Le pregunté qué había pasado, qué pasó realmente esa noche, pero no respondió. Solo me miró, como si me viera por primera vez. Ya no sabía en quién confiar. La casa, el pueblo, todo parecía haber cambiado, pero nadie más parecía darse cuenta. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad para la gente a mi alrededor, excepto para mí. Intenté salir de casa, tratar de entender qué estaba pasando, pero la sensación de estar siendo observada nunca se disipó. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía, parecía que algo estaba esperando que volviera adentro. Cuando miré por la ventana, vi los árboles del jardín de nuevo, pero ahora las sombras parecían más densas, más largas, como si se estuvieran estirando en mi dirección. Ya no había niebla, pero la sensación de ahogo estaba ahí, como si todo a mi alrededor estuviera a punto de desmoronarse de nuevo. Fue cuando decidí irme del pueblo. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Ese lugar, esa casa, mi madre, parecía que todo estaba tratando de mantenerme ahí, de retenerme en esa pesadilla. Cuando intenté salir por el camino, la sensación de estar siendo observada se volvió insoportable. No podía ver nada más allá del camino cubierto de polvo, pero tenía la certeza de que algo me estaba siguiendo. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí como una presencia constante. Y entonces algo extraño sucedió. En medio del camino, todo se detuvo. El sonido, el movimiento, el viento, todo simplemente quedó en silencio. Estaba ahí, congelada, en medio de un vacío absoluto. Miré hacia atrás, hacia la casa, hacia el pueblo, y me di cuenta de que estaba desapareciendo, como si nunca hubiera existido. Ya no había nada, solo una inmensa soledad. El vacío se extendió hasta donde podía ver, y cuando intenté dar el siguiente paso, el suelo simplemente desapareció bajo mis pies. Sentí el pánico apoderarse de mí. Ya no sabía si estaba despierta o si todo no era más que un sueño, o tal vez una pesadilla. El suelo desapareció y comencé a caer, pero no caí de verdad. No sé cómo explicarlo, pero la sensación fue como si la propia realidad se hubiera partido y yo estuviera flotando entre lo que era y lo que nunca debería haber sido. El silencio era ensordecedor, una calma insoportable que me hacía querer gritar, pero no podía. De repente, todo volvió. No hubo un sonido ni una advertencia. El camino, la casa, la niebla, todo estaba de vuelta, como si nada hubiera pasado. Pero era imposible creer que nada había cambiado. Los árboles, antes normales, parecían más oscuros, más cerrados, como si algo se estuviera moviendo en las sombras. Las paredes de la casa, que antes habían sido tan familiares, ahora parecían extrañas, como si estuviera en un lugar donde nunca debería estar. Miré hacia atrás, esperando encontrar el camino desierto, pero no lo encontré. En su lugar, vi la misma niebla que había desaparecido, tomando forma nuevamente. Fui al pueblo, pero ahora parecía aún más vacío que antes. Las pocas personas que encontré estaban calladas, como si fueran sombras, sus expresiones vacías, sin vida. Ya no sabía quién estaba ahí, si aún eran los mismos de antes o si todo se estaba transformando, diluyéndose en algo que yo no podría entender. Quería encontrar respuestas, quería entender qué estaba pasando, pero las palabras se me escapaban, como si la realidad se estuviera distorsionando con cada paso que daba. Volví a la casa, desesperada por algún tipo de explicación,
Cuando entré, mi madre estaba de nuevo en la mecedora, pero algo en su mirada me hizo dudar. No era su mirada, ya no era mi madre. La sonrisa, ahora más enigmática, me dio un escalofrío en la espalda. Dijo algo que aún resuena en mi mente. Ya no perteneces a este lugar. Fue lo último que escuché de ella antes de que la casa comenzara a temblar, como si algo dentro de ella se estuviera agitando, tratando de salir. Las paredes empezaron a moverse, las sombras esparciéndose más rápido, y yo sabía, de alguna manera, que estaba a punto de ser tragada de nuevo. Corrí hacia la puerta, intenté salir, pero la niebla me rodeó, más densa que nunca. Ya no podía ver nada. No podía oír nada más que el sonido de mi propio corazón latiendo fuerte, tan alto que parecía rasgar mis oídos. Pero la verdad, la terrible verdad, era que ya no había salida. La casa estaba viva, el pueblo estaba desapareciendo, y yo ya no sabía si aún estaba en Michoacán o en algún otro lugar, en un espacio que no debería existir. Todo lo que quedaba era la niebla, las sombras y el eco de las palabras de mi madre. La niebla se fue apretando dentro de la casa, apoderándose de todo. Era como si el aire se hubiera vuelto una sustancia densa que se pegaba a mi piel, dificultando incluso la respiración. Todo a mi alrededor se estaba distorsionando. Las sombras parecían tener vida propia, moviéndose en direcciones que no tenían sentido, como si estuvieran tratando de formar algo mucho más grande de lo que yo podía entender. Miré a mi madre, pero estaba inmóvil, ahora con los ojos completamente blancos, como si ya no estuviera ahí. Fue en ese momento que me di cuenta de que ya no había nadie más ahí. El pueblo, la casa, todo parecía vacío, pero el vacío no era normal. No era como un desierto o un pueblo fantasma. Era algo más sombrío, más opresivo, como si la propia realidad estuviera siendo drenada. Estaba dentro de algo que no debería existir, atrapada en un ciclo que no podía romper. Las sombras a mi alrededor comenzaron a distorsionarse aún más, formando figuras que casi reconocía, pero que eran irreales, monstruosas. Quería gritar, correr, pero no podía. Mis pies estaban pegados al suelo, y cada movimiento que intentaba hacer parecía inútil. La niebla se apretaba a mi alrededor, rodeándome de forma implacable. Las figuras en las sombras se acercaban, sus formas aún más confusas y amenazantes. Era como si el espacio entre nosotros se estuviera encogiendo, como si estuviera siendo tragada por algo que nunca podría entender. Y entonces, por un breve momento, la casa se detuvo. El sonido de las sombras, el peso de la niebla, todo se detuvo. Estaba nuevamente sola, en silencio absoluto. Fue cuando escuché un susurro, una vez más. No era la voz de mi madre, sino de algo mucho más antiguo. Algo que había estado ahí durante mucho tiempo, esperando. Las palabras no tenían sentido, pero yo sabía que aquello no era humano, no era algo que pudiera ser explicado. El susurro decía: no perteneces aquí, pero no puedes salir. La sensación de ahogo volvió, pero esta vez era más que miedo. Era como si algo estuviera tratando de arrancar mi alma, sacándome de donde pertenecía. La realidad se estaba despedazando, y yo lo sentía físicamente, como si cada pedazo de mí fuera jalado hacia afuera, como si estuviera siendo separada de todo lo que me era conocido. Miré hacia la puerta, pero estaba cubierta por la niebla. Ya no era una salida, sino una barrera invisible que me impedía escapar. La niebla comenzó a agitarse, como si tuviera voluntad propia, y las sombras a mi alrededor parecían moverse más rápido. Ya no podía controlar mi respiración, ni mis pensamientos. Se estaban enredando en mi mente, mezclándose con las imágenes distorsionadas que veía. Cada vez que intentaba enfocarme en algo, la imagen cambiaba, como si la propia casa estuviera tratando de engañarme, distorsionar la realidad a mi alrededor. Empecé a perder la noción del tiempo. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que entré ahí, pero sabía que cada segundo era una pesadilla, una lucha por mi cordura. Sentí como si estuviera siendo observada, como si todos los rincones de la casa
estuvieran esperando algo de mí. Cada sombra parecía ganar forma, crecer y acercarse más, tratando de alcanzarme. Las voces, ahora más altas, susurraban en un idioma que mi mente no podía comprender, pero que mi cuerpo reconocía. Un tipo de miedo primordial, algo que estaba dentro de mí, esperando ser liberado. Cada paso que daba, las sombras seguían, más cercanas, más amenazantes. Ya no había espacio entre ellas y yo. Fue cuando miré por la ventana que la verdad me golpeó. El pueblo ya no estaba ahí. Donde antes había calles y casas, ahora solo había una oscuridad impenetrable, una vastedad sin fin. El lugar parecía haber sido borrado, como si nunca hubiera existido, y lo que quedaba era la casa, la niebla, y la sensación de que ya no estaba en el mismo mundo. Estaba en algo diferente, algo fuera del alcance de la realidad que conocía. La casa, el pueblo, todo estaba siendo consumido por algo que no podía controlar. Y entonces, todo se detuvo. Ya no había niebla, ni sombras, ni voces. La casa estaba en silencio absoluto, pero la sensación de estar siendo observada nunca se disipó. Sabía que algo aún estaba ahí esperando, pero la casa estaba inmóvil, sin vida, como si el tiempo se hubiera congelado. Miré alrededor, tratando de entender lo que había pasado, pero la respuesta no llegó. Lo único que quedaba era el vacío, el silencio y el hecho de que aún estaba atrapada ahí, sin explicación, sin rumbo. Lo más extraño de todo es que, al salir de la casa, ya no encontré el pueblo. Ya no había señal de vida, solo el camino desierto, con la niebla comenzando a volver. Como si nada jamás hubiera existido. No sé si aquello fue real, o si mi mente finalmente cedió a la locura. Pero lo que viví ahí, en el pueblo de Michoacán, sigue atormentándome hasta hoy. Lo que sea que haya pasado en esa casa, no tiene explicación. Y ya hasta hoy, no sé si la realidad aún está intacta o si fui arrastrada a algo mucho más allá de lo que puedo entender. Aún trato de entender lo que pasó en ese lugar, pero los recuerdos son vagos, como si mi mente estuviera tratando de borrar cualquier rastro de lo que viví. Cuando intento hablar de esto con alguien, siento una extraña sensación de que nadie va a creerme. La verdad es que, cada vez que intento revivir esos momentos en mi cabeza, la niebla vuelve, y con ella, las voces, las sombras, todo de nuevo. Parece que hay algo dentro de mí, algo que no puede ser olvidado, pero que no sé cómo manejar. A veces, me despierto en medio de la noche, con la sensación de que estoy de vuelta en ese pueblo, perdida entre las sombras. No puedo decir si aquello fue un sueño o si realmente pasó, pero una cosa es cierta, la sensación de estar siendo observada nunca me dejó. Incluso aquí, lejos de la casa, lejos de ese pueblo, siento como si algo me estuviera siguiendo, esperando que regrese, que vuelva a ese lugar. Es una sensación insoportable, algo que no puedo explicar con palabras. Lo más extraño es que, a veces, veo la casa en mis sueños. No es como un sueño normal, es más como un recuerdo que se mezcla con la realidad, y siempre despierto con el corazón acelerado, con el peso del miedo aún en mí, como si estuviera a punto de ser jalada de vuelta ahí, como si aún estuviera atrapada en ese lugar. Tengo miedo de que algún día la niebla regrese y sea nuevamente arrastrada a ese pueblo perdido, sin salida. Lo peor es que, incluso después de tanto tiempo, siento que hay algo más detrás de todo esto, algo que no pude entender. La casa, el pueblo, la niebla, no eran solo coincidencias. Había algo más, algo que no pude descubrir antes de salir de ahí. Algo que me observaba, me esperaba, y Antonacos, por más que lo intente, no puedo dejar de pensar en lo que habría pasado si me hubiera quedado más tiempo, si hubiera intentado entender todo lo que estaba pasando. No sé qué pasó realmente, pero una cosa es cierta. Ya no soy la misma persona. El pueblo, la casa, los sonidos, las sombras, todo quedó grabado en mi memoria de una forma que no puedo borrar. No sé qué me pasó esa noche, pero no hay dudas de que aquello cambió algo en mí. Algo que, hasta hoy, no puedo entender.
y tal vez nunca entienda. Nunca fui muy dado a creer en esas historias de cosas embrujadas, pero después de lo que pasó en esa cabaña, ya no puedo mirarme al espejo sin sentir un escalofrío extraño en la espalda. Compré esa cabaña cerca del lago de Sirahuen después de mi divorcio. Necesitaba un lugar tranquilo, lejos del ruido de la ciudad, donde pudiera organizar mi cabeza y empezar de nuevo. Era pequeña, sencilla, pero cómoda. El antiguo dueño había dejado algunos muebles, lo cual fue un alivio, porque no quería gastar dinero comprando todo desde cero. En los primeros días, pasé más tiempo explorando los alrededores que dentro de la cabaña. El lago era increíble, rodeado de árboles altos que hacían que cualquiera se sintiera aislado del resto del mundo. Era exactamente lo que necesitaba, solo que poco a poco empecé a notar algunas cosas extrañas dentro de la casa. Nada muy aterrador, solo detalles. Una puerta que estaba seguro de haber cerrado aparecía entreabierta, pasos ligeros en el piso durante la madrugada, como si la madera se estuviera acomodando sola. Pensé que era cosa de mi cabeza, adaptación al nuevo lugar, pero entonces encontré ese espejo. Estaba en la esquina del cuarto de huéspedes, cubierto por una tela polvorienta. Al principio, lo ignoré, pero un día, moviendo los muebles, acabé quitando la tela para ver mejor. Era un espejo antiguo, el marco de madera oscura, tallado con un diseño extraño, casi como si fueran rostros distorsionados. El vidrio estaba manchado por el tiempo, pero aún reflejaba bien. Al mirarme ahí, sentí algo extraño. No sabía decir qué, solo una molestia vaga, como si hubiera algo mal con el reflejo, pero lo dejé pasar. En los días siguientes, empecé a notar pequeñas diferencias en el espejo, cosas sutiles, que me hicieron cuestionar si solo estaba cansado. El reflejo parpadeaba una fracción de segundo después de mí. Si giraba la cara demasiado rápido, parecía que aún me miraba por un instante antes de seguir el movimiento. No era algo que pasara siempre, pero cuando pasaba, me dejaba incómodo. Traté de ignorarlo. Me convencí a mí mismo de que era solo mi mente jugándome bromas, tal vez cansancio, tal vez el aislamiento afectándome, hasta el día en que pasó de verdad. Estaba cepillándome los dientes cuando me di cuenta. Me movía normalmente, pero mi reflejo no lo hacía. Mi cara en el espejo aún estaba inmóvil, mirándome directamente, incluso cuando bajé la cabeza para escupir la espuma de la pasta. Un segundo después, se movió, siguiendo lo que ya había hecho, pero con un pequeño retraso. Me quedé quieto, mirando fijamente el espejo, esperando ver si pasaba de nuevo. Nada. Mi reflejo volvió a imitar mis movimientos normalmente. Respiré hondo, tratando de reírme de la situación. Estaba paranoico. Solo podía ser cansancio. Pero entonces, cuando estaba a punto de salir del baño, sonrió. Una sonrisa ancha, que definitivamente yo no hice. Mi corazón se aceleró y di un paso atrás instintivamente. La sonrisa se deshizo en el mismo instante, volviendo a mi cara neutral. Me toqué la cara, sintiendo el sudor formarse en la frente. En el espejo, mi reflejo hizo lo mismo, pero yo sabía que lo había visto. Había sonreído antes que yo. Esa noche, cubrí el espejo con la misma tela polvorienta que había quitado días antes. Ya no quería mirarlo más, pero saber que estaba ahí, detrás de la tela, aún me molestaba. Cualquier reflejo de la casa empezó a incomodarme. La pantalla negra de la tele, las ventanas en la noche, hasta el reflejo débil en el agua del lago. No podía evitar la sensación de que algo estaba mal, como si algo me estuviera observando todo el tiempo. Traté de distraerme, pasar más tiempo fuera de la cabaña, pero siempre tenía que volver. Y cuando volvía, ese peso en el pecho me acompañaba. Una noche, escuchando música en el celular, noté por el rabillo del ojo que la tela sobre el espejo estaba ligeramente bajada en una de las esquinas. Mi estómago se revolvió. Estaba seguro de que lo había cubierto bien.
Caminé despacio hasta él, jalé la tela de vuelta y salí del cuarto lo más rápido posible. Me desperté de madrugada con un ruido, como si algo pesado se hubiera caído al suelo. El corazón ya estaba acelerado antes de abrir los ojos. Me senté en la cama, tratando de escuchar mejor. Silencio. Solo el viento soplando afuera. Pero la incomodidad persistía. Un tipo de instinto primitivo me decía que no estaba solo ahí. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando. El ruido no se repitió, pero algo en la oscuridad del cuarto parecía estar mal. El tipo de silencio pesado, cargado, que hace que uno contenga la respiración sin darse cuenta. Agarré el celular en la mesita de noche y encendí la linterna. El cuarto estaba normal, todo en su lugar, pero entonces, cuando giré la luz hacia la puerta, lo vi. La tela que cubría el espejo estaba en el suelo. El corazón dio un salto en el pecho. Estaba completamente seguro de que la tela estaba bien puesta antes de dormir. No había corriente de aire, no había razón para que se hubiera caído sola, pero aún así, ahí estaba. Tragué saliva, tratando de racionalizar. Tal vez la había puesto de cualquier manera y la tela se deslizó. Tal vez, pero no podía convencerme. La linterna del celular temblaba ligeramente en mi mano mientras apuntaba al espejo. No quería mirar, pero tampoco podía evitarlo. Y fue ahí cuando lo vi. Mi reflejo estaba ahí, como debería estar, pero no estaba acostado en la cama. Estaba de pie, mirándome fijamente. Un escalofrío subió por mi espalda. Mis músculos se tensaron. Yo aún estaba en la cama, pero él no. El reflejo simplemente se quedó ahí, parado, como si me observara. La luz temblorosa del celular lo hacía todo peor, haciendo que el cuarto pareciera más grande y más oscuro de lo que realmente era. Parpadeé. En el mismo instante, el reflejo se movió. No despacio, no sutilmente, sino de golpe, como si yo hubiera parpadeado y perdido un segundo de realidad. Ahora estaba más cerca. El cuerpo se me heló. El reflejo ya no estaba parado en el espejo, estaba más cerca, como si, en un parpadeo, hubiera atravesado parte de la distancia entre nosotros. Mi respiración se volvió corta. La linterna del celular aún iluminaba el vidrio, pero parecía demasiado débil, como si el espejo absorbiera parte de la luz. No podía moverme. El instinto gritaba que saliera de ahí, pero el cuerpo simplemente no respondía. El reflejo me miraba fijamente, la expresión neutral, pero había algo en sus ojos, no eran los míos. Eran oscuros, profundos, vacíos, como si mirara algo que fingía ser yo, pero que no lo era. Lo único que pude hacer fue desviar la mirada por un segundo. Cuando volví a mirar, el reflejo había vuelto a su lugar. Ahora estaba quieto, imitando mi posición en la cama, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía, lo había visto. Saltando de la cama, corrí hasta el espejo y le eché la tela encima de nuevo, sin ni siquiera preocuparme por cubrirlo bien. Las manos me temblaban. El corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos. Salí del cuarto y cerré la puerta con llave, como si eso hiciera alguna diferencia. Pasé el resto de la madrugada en la sala, sentado en el sofá, agarrando el celular como si eso fuera a protegerme. El reloj parecía arrastrarse. Cada vez que parpadeaba, sentía un frío en el estómago, como si algo fuera a cambiar cuando abriera los ojos. Nunca había deseado tanto que el sol saliera pronto. Tan pronto como los primeros rayos de sol entraron por la ventana, agarré mis cosas y salí de la cabaña. Necesitaba salir de ahí, respirar, ver a otras personas. Manejé hasta el pueblo más cercano y me quedé caminando sin rumbo por las calles, tratando de organizar mis pensamientos. Lo que había pasado la noche anterior no tenía sentido. Podía estar cansado, podía estar impresionado, pero no podía aceptar que todo hubiera sido imaginación. Después de un rato, entré en un pequeño restaurante para tomar café. La mesera se dio cuenta de que no era de ahí y empezó a platicar. Acabé preguntando, sin entrar en detalles, si alguien conocía la historia de mi cabaña, del antiguo dueño.
Ella hizo una expresión extraña y miró a uno de los clientes más viejos, que movió la cabeza como si ya supiera lo que iba a preguntar. Él me contó que la cabaña pertenecía a un hombre llamado Julián, que vivía solo desde hacía años. Nadie sabía mucho sobre él, solo que era reservado y evitaba el contacto. Un día, simplemente desapareció. Dejó todo atrás. Muebles, ropa, hasta comida en el refrigerador, como si hubiera salido a dar un paseo y nunca hubiera vuelto. Los vecinos lo encontraron extraño, pero como no tenía familia, nadie lo buscó. Pregunté si alguien sabía sobre el espejo. El viejo se puso serio. Dijo que el espejo ya estaba ahí cuando Julián compró la cabaña y que él se empeñaba en nunca mirarlo directamente. Siempre cubierto, siempre en la esquina del cuarto. Nadie sabía por qué. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Será que Julián también vio lo que yo vi? Volví a la cabaña con la decisión tomada. Ya no podía quedarme ahí. Iba a vender ese lugar lo más rápido posible. Solo necesitaba pasar una noche más antes de resolverlo todo. Pero una parte de mí sabía que algo más iba a pasar, algo que no podría evitar. La tarde pasó lenta. Cada minuto dentro de esa cabaña parecía pesar más que el anterior. Mantuve el espejo cubierto, evité mirar cualquier superficie reflectante, pero la sensación de ser observado no se fue. Me quedé en la sala, con la tele encendida solo para tener algún ruido en el ambiente, pero nada distraía el pensamiento de que la noche se acercaba. Cuando el sol empezó a desaparecer, cerré todas las puertas y ventanas con llave. No es que eso fuera a cambiar algo, pero necesitaba sentir que tenía algún control. Lo último que hice fue apilar algunas cajas frente a la puerta del cuarto. No entraría ahí de ninguna manera. Me acosté en el sofá, cansado, pero sin ninguna intención de dormir. El celular en la mano, la pantalla iluminando la sala oscura. Cada ruido me hacía contener la respiración, el viento afuera, la madera de la cabaña crujiendo, todo parecía amplificado, distorsionado por el silencio. Entonces lo escuché, un crujido viniendo del cuarto. El corazón se detuvo por un segundo. Era un sonido bajo, arrastrado, como madera moviéndose despacio. La respiración se volvió corta. Traté de convencerme de que era cosa de mi cabeza, que las cajas estaban en su lugar, que la puerta estaba cerrada. Pero el ruido continuó, un arrastre lento, pausado, como si algo se estuviera moviendo del otro lado. Cerré los ojos por un instante. No quería ver. Pero entonces, un sonido más fuerte me hizo abrirlos de inmediato. Algo se cayó al suelo, esta vez muy cerca, justo detrás del sofá. El cuerpo se tensó. El sonido vino de dentro de la sala, justo detrás de mí. El estómago se me revolvió de puro pavor. No quería voltearme, no quería confirmar lo que ya sabía, pero la sala estaba oscura y la única luz venía de la pantalla del celular, temblando en mi mano. Respiré hondo y despacio, giré la cabeza. En el reflejo de la tele apagada, lo vi. Mi reflejo estaba ahí, parado detrás del sofá, mirándome, pero no era exactamente yo. Los ojos eran profundos, vacíos, como si algo estuviera ahí dentro, observando de vuelta. Lo peor, no estaba imitando mis movimientos. Se me heló la sangre. La boca se me secó. El reflejo dio un paso hacia adelante, pero nada se movió detrás de mí. Solo en el vidrio, solo dentro de la tele. El celular casi se me resbaló de la mano. Lo único que pude hacer fue levantarme de un salto y correr hacia la puerta. La cerradura pareció más difícil de girar de lo que debería, como si el propio aire estuviera pesado, reteniéndome ahí. El corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Cuando finalmente logré abrir la puerta y salir, corrí sin mirar atrás. No me importó cerrar la casa, no me importó nada. Solo quería distancia. Solo quería huir de ahí antes de que esa cosa decidiera salir del reflejo y seguirme. Corrí hasta el coche, temblando, y encendí el motor con las manos aún sudadas. Los faros iluminaron el camino de tierra, pero la oscuridad alrededor parecía densa, como si la noche ahí fuera más pesada que en cualquier otro lugar. Acelerando sin mirar a los lados, sentí el estómago revolverse con la sensación de que no estaba solo. El espejo retrovisor. No quería mirar. No podía mirar.
pero los ojos fueron solos, como si una parte de mí necesitara saber. En el reflejo, la cabaña se fue quedando atrás. Todo parecía normal. Hasta que, por un breve segundo, lo vi. Una silueta en la ventana de la sala, quieta, observándome partir. El reflejo no debería estar ahí. Casi perdí el control del coche. Los neumáticos derraparon en la tierra y apreté el volante con fuerza, luchando por mantener la dirección. El corazón martillaba tan fuerte que parecía que iba a rasgar el pecho. No volví a mirar. No lo necesitaba. Manejé sin parar hasta el pueblo más cercano. Me estacioné cerca de una posada y me quedé dentro del coche, tratando de recuperar el aliento. Todo el cuerpo me temblaba. Aún sentía la mirada de esa cosa en mí. Aún sentía esa presencia, incluso lejos de la cabaña. Al día siguiente, hice los papeles para poner la cabaña en venta. No volví ahí. No quise recoger nada más. Solo entregué las llaves y salí de ese lugar para siempre. Nunca más miré los espejos de la misma manera. Nunca más pude olvidar la sensación de ver mi propio reflejo, observándome de vuelta.